Ok, buenas tardes, noches. Hoy nuestro tema es, vamos a estudiar la carta de Pedro. Y en esta carta de Pedro, primera y segunda de Pedro, vamos a ver un poquito la autoría, la teología, y me interesa especialmente de esta carta de Pedro resaltar un aspecto importante que es el aspecto de la migración. Y la migración porque implica que todos y todas estamos de alguna manera, que somos migrantes, como la carta nos invita a creer, ¿no? Entonces, las hojitas es el tema 2A y el tema 2B. En cuestión de la autoría, en cuestión de la fecha, de cuándo, de quién escribió la carta, siempre es complejo, como hemos estado repitiendo, y solamente nos podemos basar en hipótesis. Y lo primero que tenemos es las evidencias internas de la carta. Por evidencias internas nos referimos a lo que la carta misma nos dice. Y en la carta misma se dice que es Pedro el que escribe la carta, ¿no? La carta misma lo va diciendo. Por allí comienza desde el saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, si solamente estudiáramos la carta desde el punto de vista literario, no tendríamos ningún motivo para dudar. Todo el mundo diríamos, bueno, Pedro escribió la carta. Y también estas evidencias internas es lo que la carta misma nos dice acerca del autor y acerca de lo que podemos descubrir acerca del autor. Y cuando hablamos de las evidencias externas, como les estoy mostrando en su hojita, es lo que la tradición, los padres de la iglesia siglos después comentaron acerca ya sea de la autoría de la carta o de la teología de la carta. Y esta carta prácticamente no tuvo ningún problema para ser aceptada dentro del canon. Eusebio, Clemente de Alejandría, la citaron muy pronto y la consideraban que Pedro la había escrito. Para la investigación actual tendríamos que preguntarnos, ¿es realmente Pedro el que escribió esta carta? ¿Pedro el que siguió a Jesús, el que fue llamado por Jesús, será el autor? Y si ustedes recuerdan, todos los argumentos que dimos para dudar de la autoría de la carta de Santiago se aplican aquí. ¿Por qué? Porque son cartas que la inmensa mayoría de los biblistas las cree como contemporáneas. Se escribieron más o menos en la misma fecha. Entonces, la inmensa mayoría de los biblistas te van a decir de que Pedro no escribió la carta. ¿Y cuáles son los razonamientos o los argumentos para no aceptar esta carta escrita por Pedro? Bueno, el estilo literario es muy elegante, es un griego muy rebuscado en algunas ocasiones, y la gente va a pensar de que ninguna persona pescadora palestina del siglo I hubiera podido escribir. Y analfabeta. Recuerden que la inmensa mayoría en tiempo de Jesús pues no sabía leer y escribir. Este es uno de los argumentos más graves, más importantes. Y otra de las cosas que tenemos en contra de la autoría de la carta es que presenta problemas de la comunidad cristiana que no eran propios del siglo o de la época de cuando Pedro vivió. A Pedro le tocaría vivir la primera generación. Pedro sería testigo ocular, y lo que encontramos nosotros en la carta ya van a ser problemas que se van a desprender después. Estaríamos entonces a algunas 2 décadas o la tercera década de cristianos que van a tener, por un lado, la finalidad de mantenerse firmes al mensaje de Jesús, y por otro lado, cómo convivir en el imperio y cómo convivir con la cultura dominante, que sería la cultura grecorromana. Cuando Pedro escribe esta carta,
el autor ya sabe que Jesús no va a regresar. Entonces, si Jesús no va a regresar pronto, solamente tiene dos opciones. Una, o me asimilo al imperio, a la cultura, o trato de negociar con el imperio y poder entrar en relación con esta cultura que a veces va a ser hostil. Entonces, estos van a ser los argumentos. No sé si tengan alguna pregunta en cuestión de la autoría, en cuestión de quién la escribió. Entonces, la crítica nos va a decir que es muy improbable que Pedro, el testigo ocular, el que caminó con Jesús, el que vio a Jesús, hubiese escrito esta carta. Más bien, alguien la escribió utilizando el nombre de Pedro, y la razón de esto es porque en el siglo I era muy común que alguien escribiera cartas o escribiera textos en nombre de alguien importante. Era una manera de darle honor al nombre de la otra persona, y también era una manera de legitimarse, o porque la figura ya del autor ya sería importante y estaría utilizando la influencia de Pedro, y pensaría que todo el mundo va a aceptar un escrito que venga en nombre de Pedro en vez de una persona desconocida. Sí, ¿podría existir la posibilidad de que Pedro haya tenido un amanuense, alguien que le dictó la carta, o cabería la posibilidad? Sería muy difícil. Desde el punto de vista para escribir la carta, cabe la posibilidad. Desde el punto de vista desde el punto de vista literario, sí. Porque incluso en el Evangelio de Marcos se cree de que Marcos de alguna manera fue secretario de Pedro, y que Pedro parece que fue el que le relató eventos, historias, y Marcos fue el que escribió. Desde el punto de vista literario, es posible de que Pedro se pueda encontrar a una persona que sea secretario, que actúe como amanuenses, que se llama, y que sea el que escriba la carta. Recuerden que el saber leer o saber escribir nada tiene que ver con ser persona sabia. Hay muchas personas que no saben leer y que no saben escribir, y tienen un sentido de memorización increíble, tienen una manera de ver la vida impresionante, tienen una manera de entender su fe, de madurarla en relación con Dios, extraordinaria. Entonces, ¿podría caber la posibilidad? Sí. El argumento para poder señalar que esta carta no fue escrita por Pedro, el más fuerte en mi punto de vista, es de que los problemas que esta carta trata, o las respuestas que esta carta trata de darle a la comunidad, es que esos problemas no fueron propios de la primera generación de cristianos. Eran problemas que existieron mucho después de la comunidad cristiana, de la primera generación cristiana. Entonces, por ejemplo, ahí nos va a hablar de someterse al imperio, nos va a hablar de que las mujeres le obedezcan al marido, un texto bastante importante para los varones, ¿verdad? Va a hablar de los esclavos que se sometan a los amos. Todo este orden, toda esta manera de entender la casa, prácticamente esos problemas se fueron dando después de la primera generación, segunda, tercera generación, cuando ya la comunidad cristiana entró en relación con la cultura grecorromana de una manera más fuerte. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando posiblemente que esta carta a principios del siglo II, a finales del siglo I. Estaríamos entre el 90 y 110. Y esto es solamente hipótesis, ¿eh? No hay una persona que diga yo tengo la veracidad de que esto es. En cuestión de autoría, en cuestión de cartas, en cuestión de años, siempre nos movemos en hipótesis. Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría tratar en esta carta es ver el aspecto de la migrancia o los migrantes en esta comunidad. Pero para poder hablar de los migrantes en la carta de Pedro, de alguna manera tengo que hablar así generalmente sobre los migrantes en el Antiguo Testamento o en las Escrituras hebreas. Porque esta carta da por hecho que tiene todo un contexto, un trasfondo de la cultura judía,
Y tenemos que entender cómo es que esta cultura bíblica entendía al migrante. ¿Por qué me interesa presentar esta carta con estos matices migrantes? Bueno, por la situación que estamos viviendo, por nuestro contexto de ser migrante y porque tristemente lo que está pasando ahorita de que el Donald Trump no haya apoyado o haya suspendido el programa de DACA, pues nos tiene que ayudar a ser proféticos. Y si este país está basado en su moral, en su manera de entender a Dios y en su manera de vivir la religión en la Biblia, porque la Biblia la utilizan para todo. Por la Biblia se jura, por la Biblia se extrae verdad. Pero vamos a ver entonces por qué, si la Biblia tiene ¿qué actitud tendría la Biblia? Sería la pregunta, ¿no? Y bueno, para que veamos cómo a veces vivimos de una doble moral. Por un lado, utilizamos la Biblia para nuestros propios beneficios, pero en cuestión de cuando la Biblia nos invita a ser personas más coherentes, más radicales y denunciar la injusticia, como que a veces se nos olvida ese aspecto bíblico, ¿no? A veces tratamos de suavizarla. Entonces, les invito a ver un pequeño, les invito a sacar su hojita que les di, la 2A. Lo primero que nos llama la atención, es cuánto vocabulario existe dentro de la Biblia hebrea para designar a la persona migrante. Y cuando en un lenguaje existe más de una palabra o un verbo o un adjetivo para referirse a una cosa o a una persona, en este caso como es el migrante, esto ya nos va a poner en una situación diferente. Esto quiere decir que para el mundo bíblico la persona migrante era importante. ¿Y desde dónde comenzaría la migrancia en el mundo bíblico? Si tomamos el ejemplo de Abraham, que comienza desde el llamado que Dios le hace a dejar su patria, a dejar su tierra. Estamos en el libro del Génesis, por el capítulo, creo que es no me quiero equivocar, creo que es el 12. El 12. Escuchen con atención, dice: el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El hecho de que Dios llame a lo que nosotros después vamos a considerar nuestro padre en la fe a ser migrante, prácticamente comienza con una persona que después va a representar a todo un pueblo, que es desplazado o que es invitado a dejar la tierra. Y para el mundo bíblico, dejar la tierra siempre crea problemas. El dejar la tierra o dejar nuestra tierra, hasta nosotros que estamos aquí, sabemos lo difícil y lo traumático que puede ser dejar cultura, dejar lo que nos da seguridad, dejar lo que conocemos para adentrarnos a una cultura o adentrarnos a una situación donde podemos encontrar todo tipo de violencia. Entonces, podemos incluso decir de que Dios es migrante, porque Dios no solamente llama a Abraham y lo invita a que deje Ur de Caldea, a la tierra que Dios le va a mostrar, sino que también Dios mismo decide migrar con Abraham. Y allí ya nos pone en una situación bastante favorable para los que pensamos y creemos en el Dios de los migrantes. Porque entonces es como si Dios estuviera apoyando a que el pueblo sea migrante. En un mundo donde los migrantes actualmente no son bienvenidos, no son bien recibidos, entonces tenemos que celebrar este aspecto de que toda la humanidad desde sus orígenes ha sido migrante. Y esto es en el nivel más, no solamente teológico, sino también histórico. Desde que el ser humano aparece y tiene conciencia, pues anda moviéndose desde las recolecciones de comida, ¿no? De frutos, desde que todavía no aprende a cultivar la tierra, anda moviéndose.
Y bueno, desde el punto de vista teológico, según nos dice la Biblia, podemos decir que Dios está detrás del evento de ser migrantes. Y fíjense qué cosas tan preciosas dice del migrante. Deja la tierra y ve a la tierra que te voy a dar. Haré de ti un gran pueblo. La idea de Dios de hacer un gran pueblo y te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirás de bendición. Yo creo que deberíamos casi de subrayar esa idea de que el pueblo migrante sirve de bendición. Ante una sociedad donde a veces el migrante es visto con sospecha, con intriga, a lo mejor nunca nos hemos visto como bendición, ¿verdad? A lo mejor siempre nos hemos visto como, pues venimos a un lugar donde no es nuestro, donde no nos quieren, pero no somos bendición. Un pueblo o una cultura que no interactúa con otra cultura o con otro pueblo, ¿qué le va a pasar? Se va a empobrecer. Se va a empobrecer. Entonces, tenemos que recuperar esta idea de vernos como bendición. Sentirnos que somos una bendición. ¿Para quién? Pues para el pueblo que nos recibe. Y bueno, también tenemos que partir del principio de que la tierra es exclusiva de Dios. En el mundo bíblico, por lo menos, ¿no? Es la tierra, Dios es el que dispone cómo parcelar, cómo dividir la tierra, porque la tierra depende de Él. Entonces Dios quiere ser un pueblo, entrar en relación con una cultura y entrar a bendecir a esta cultura y que esta cultura migrante sea una bendición para los demás pueblos. Y ahí viene la bendición, ¿no? Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Entonces podemos decir que en la familia migrante que Abraham representa está la bendición para toda la humanidad que es migrante. Y bueno, si nosotros tan solo pensáramos en que el ser migrante puede ser una bendición, cambiaría nuestra actitud y nos ayudaría a recuperar nuestra identidad, nuestra palabra, a celebrar nuestra cultura y a reconocernos como personas queridas y amadas de Dios. Y dice, Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Uno de los aspectos que me gustaría recalcar de esta historia, de este pueblo migrante que comienza con Abraham, es que el ser migrante no va con las manos vacías. Regularmente en los discursos de los países que ya están asentados o de la cultura dominante, se cree que el migrante causa problema. Se cree que el migrante roba trabajos. Se cree que... ¿Qué prejuicios tiene la cultura contra el migrante? Que viene a quitarle, Chupa el sistema. viene a quitarle los trabajos. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otros prejuicios han escuchado ustedes contra su ser migrante? Viven del gobierno. Que quiere, esa es otra, y la otra que quieren implantar otro idioma y que se multiplican, ¿verdad? Y que les van a quitar las tierras. Hay un miedo a veces ahí. Creo que no sé si fue el vicepresidente que dijo que la Iglesia Católica necesita a los Dreamers porque de lo contrario se quedaría sola. Apenas lo escuché hoy. Tú dices, este es un prejuicio. El Bannon fue el Steve Bannon, ese del Breitbart, el Steve Bannon, el que era el presidente, el asistente del... Pero sí dijo que la Iglesia Católica apoya a los Dreamers porque de lo contrario se quedaría vacía los templos. Entonces, ese es un prejuicio para seguir manteniendo a los jóvenes, a los Dreamers y no apoyar el DACA, ¿no? Pero entonces, ¿en contra de quién va eso? ¿En contra de los Dreamers o en contra de la iglesia? En este caso, parece maneja los prejuicios en contra de la iglesia, ¿verdad? Maneja. Pues es en realidad en contra de todos, porque la iglesia como organismo en este país, al menos como yo lo percibo, es quien da primordialmente alojamiento
a las comunidades que han emigrado. Entonces, si el ataque es por todos lados, tanto al presionarlos emocionalmente y luego quitarles el único refugio que tienen, entonces es contra todos. Como quemar la base para que no siga el asunto. Exacto. Entonces, vean cómo estos... Ahora, no podemos tampoco romantizar que los migrantes en la Biblia, todo el mundo los aceptó y todo el mundo creyó que era una bendición. Si después de 2000 y tantos años, partiendo de las escrituras cristianas, todavía tenemos actitudes tan negativas y hostiles contra el migrante. En el mundo bíblico también la persona migrante era víctima de prejuicios, de un país xenofóbico, donde se miraba con sospecha, se le explotaba, se le oprimía, no se le daba derecho a la pasada de llegar a su destino. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar muchas leyes que protegen, muchos textos que protegen la vida del migrante. En el Decálogo, en el Deuteronomio, en el Éxodo, incluso la primera confesión que hace el pueblo de Israel es: mi padre era un arameo errante. O sea, la noción de que somos migrantes. Mi padre era un arameo errante, venimos a este país, nos explotaron, nos oprimieron, pero Dios escuchó el clamor. Es el Dios que escucha, el Dios que ve el clamor de los migrantes. Entonces, hay muchas palabras que tienen esta connotación de migrante en el hebreo. Primeramente tenemos el nokri. Nokri es una palabra para designar al migrante que significa también extranjero, extraño, forastero, advenedizo, y designa al extranjero que está de paso en un país. Esta es una persona que solamente, el nokri es una persona que no va a quedarse establecido dentro de un territorio. Recordemos también que el pueblo de Israel era un pueblo pequeño, era un pueblo nómada. En esta época todavía era un pueblo, todavía no tenía una identidad de ser un pueblo ya establecido. Y continuamente el pueblo, los nómadas, ahora representado por los beduinos, iban de lugar en lugar. Se les terminaba la pastura a sus animales, agarraban su tienda, así como Abraham. Salió con todo y órale. Y bueno, necesitan entonces el paso. ¿Para qué necesitan el paso? Para llegar a los mejores pastos o para llegar al agua, el acceso al agua. Entonces a veces necesitan de leyes que rijan estas entradas y estas salidas de territorio. Entonces el nokri es una persona que es migrante, que es advenediza, que es extranjera, pero que va de un lado para otro, que no tiene la intención de quedarse. Así como muchos de ustedes que llegaron aquí, que no tenían la intención de quedarse. Pero ya vieron que aquí hay buenos pastos, buenas hamburguesas y dijeron, bueno, aquí ya me quedo. Aquí ya estamos. Y de aquí no nos vamos. Y la gente, aunque se queje, va a decir, bueno, podría estar mejor, pero con esto me conformo, ¿no? Entonces, a lo mejor... Porque también la situación en nuestro propio país, padre, también está muy difícil. Entonces se prefieren soportar aquí, estando un poquito mejor que en su propio país. Yo les aseguro, es cierto, María, es cierto, pero no se me atrevería a pensar, ¿quién de ustedes, si todas las situaciones cambiaran en nuestro país, se regresaría? A lo mejor, a ver si en la mano. A ver, ¿quién no se regresaría? Ok, bueno, pues esto mismo le pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel cuando estaban en el exilio en Babilonia, resulta que estaban en el exilio, todo el mundo se quejaba, nos explotan aquí, por los canales de los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, ahí los que nos explotaban, nos oprimían. Y cuando llega Ciro y les dice, ok, regrésense a reconstruir su tierra, váyanse a sus campos. Muchos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nuestras hijas se casaron aquí, nuestros hijos se quedaron aquí, ya mejor aquí. Ya se quedan aquí,
Otros, bueno, Las raíces ya entonces ya tienen aquí la raíz. Y allá la gente se siente inestable porque no es el lugar también que dejamos, nuestra tierra que dejamos no es la misma, ha cambiado. Nosotros nos salimos y pensamos que se detuvo el tiempo, que con nuestra salida ni el sol salió. Pero se dan cuenta que la gente vive mejor sin nosotros. Y cuando nosotros vamos, bueno, pues hacen que nos quieren. No, sí nos quieren. Pero la gente sigue su rumbo, sigue su destino, incluso sus amistades. Cuando uno ya vaya como que no encaja, a veces como que tú dices, Ya ni están allá tampoco. claro, ya no. Entonces tenemos que celebrar esa ambigüedad de no ser ni de aquí ni de allá. Fíjense, y eso se llama, esta es una palabra que a mí me gusta mucho. Esta es una palabra náhuatl que significa nepantla y que quiere decir ni de un lado ni del otro, en medio de. En medio de, exactamente. El no ser ni de aquí ni de allá desarrolla una identidad. Vivir en esta ambigüedad de estar negociando. Y esto se ve en el lenguaje, en estar hablando el Spanglish, o estar hablando nuestro español de una manera que a los oídos de la otra gente resultaría escandaloso, ¿no? Como te hablo para atrás, está liqueando, el guáchale. Esta es toda una cultura que se está formando en una nueva identidad. En este Nepantla. Y no es fácil vivir en la ambigüedad, no es fácil, porque regularmente las culturas te quieren fijar, o eres de un lado o eres del otro. De pronto tú vas a México y ya te das cuenta de que como que no encajas. Si vas por una semana, muy bien, si vas por 2, tú ya después empiezas a pensar, ¿a dónde me invito? Me voy a inventar que voy a ir de paseo. O voy a visitar a un amigo que nunca existen, ¿verdad? Pero ustedes se inventan para salir de la rutina. Ya está la monotonía de lo mismo. A veces como que dices, necesitamos el ruido, bueno, algunas personas estarán más contentas, tendrán sus motivos. Pero bueno, esta ambigüedad de no ser ni de aquí ni de allá puede desquiciar a más de una gente. Y esto lo van a ver ustedes mucho con sus hijos y con sus hijas. Por un lado, ustedes les van a estar tratando de presentar valores, presentar una religión, y ellos van a ir adquiriendo otra religión, otra cultura que van escuchando en la calle o en la escuela. Noemí. Padre, creo que la idea que usted nos está dando también se puede hacer análoga a nuestra presencia en la tierra, porque también no somos temporales, estamos en un proceso transitorio. A veces cuando tomamos una decisión pensamos, ¿cuánto beneficio me va a hacer esto en la tierra? ¿Y cuánto sería si yo me vaya? Lo que voy a hacer vale la pena. Lo vamos a ver cuando lleguemos al texto. El ser persona migrante y darnos cuenta que el ser humano en la gran espiral de Dios, en el inmenso mundo, de cuando aparece la primera célula, aparece el tejido, va apareciendo la primera vida, lleva millones y millones de años y el ser humano es un puntito en la inmensa creación de Dios. Entonces, esto nos debería de ayudar para decir, bueno, no somos eternas, ¿verdad? Somos personas que vamos, y si somos de paso, entonces tenemos una responsabilidad con la creación de Dios de dejársela en mejores condiciones de como la recibimos. Y regularmente, como vamos de paso, bueno, entonces hay que sufrir. No, como vamos de paso, tienes una obligación de cuidarte, de cuidar a la creación para dejársela a otra generación. Menos contaminación, menos cambio clima, o sea, todos estos problemas que a veces la gente no cree. Bueno, otro de los, volviendo a nuestro vocabulario bíblico, hay otro aspecto en el hebreo que se llama zar, que se refiere al extraño y extranjero, pero su significado depende del campo de referencias. Puede significar al extraño en el campo familiar, alguien que no es totalmente de la familia, como en Deuteronomio 25:5, al extranjero, como en Isaías 1:7, 61:5, y al que vive al bárbaro, al que vive fuera de la ciudad, ¿no?
En el campo político o religioso, al que no cumple la ley, al profano y al laico. Entonces, este es otro de los términos que también va a aparecer por allí. Y luego también aparece uno parecido que es Ben Nekar, que es sinónimo de zar y se refiere a la persona que es extranjero. Significa extraño, extranjero, desconocido, forastero, advenedizo e intruso. Después de todo, el migrante siempre casi se es visto como un intruso, como alguien que no pertenece a. Y el otro término que aparece más en la Biblia es el término de ger. El ger su significado es forastero, peregrino, emigrante, huésped, foráneo, y designa al extranjero residente. Este es el que nos interesa. Este sí designa a la persona que es extranjera y que reside dentro del territorio. Ahora, ¿por qué emigraba la gente? ¿Por qué emigraba la gente en el mundo bíblico? ¿Por qué emigraron ustedes? ¿Mejores oportunidades? Ok. Pero también eso implicaría mejores pastos para los animales. También tendría un aspecto económico. ¿Por qué otra razón se migra? Cuestión familiar, persecución política. En ese tiempo, todos los lugares que están al borde del mar eran puertos importantes para conectarse con Europa. Este era un cruce de caminos en el Medio Oriente o la Media Luna, era un cruce de caminos para las otras culturas. Entonces siempre había este movimiento, ¿verdad? Y por cierto, todo el mundo se quería pelear esa partecita. ¿Por qué? Conectaba con la parte que nosotros llamamos del Medio Oriente, con la parte también que sería de Europa, ¿no? Todas estas partes. Entonces, los motivos de la migrancia parece que siempre tienen un motivo económico, político, religioso y también de supervivencia, por sobrevivir. Y lo único que la persona que migra, entonces van a necesitar leyes. Las leyes que rige a todo esto va a necesitar un valor que se va a llamar el valor de la hospitalidad. Y si hay una cultura que ha aprendido a ser hospitalaria, van a ser las culturas que tienen que ver con la tierra. ¿Por qué? Porque necesitan, se dan cuenta que necesitan a otras personas para poder sobrevivir. El ser humano no es autónomo en su esencia, necesitamos a veces nos da la sensación de que somos autónomos, de que no necesitamos a nadie, porque a lo mejor ya no estamos conectados con la tierra. Ya no hay esta interconexión o codependencia de una comunidad a otra, pero en la antigüedad necesitaban para la supervivencia y para sobrevivir ser personas hospitalarias. Entonces, la misma geografía bíblica hizo que la gente aprendiera a ofrecer hospitalidad. Y claro, cuando se ofrece hospitalidad también vienen reglas que hay que observar. Hay costumbres que se tienen que cuidar. Y también vienen y también pueden venir ideas de agresión o de violencia contra la persona migrante. Y así vamos a tener historias donde al migrante se le violan todos sus derechos. ¿Y en dónde basaban ellos la hospitalidad? Bueno, cuando se dan cuenta de que si ustedes algún día van a toda esta parte de Israel, de Jordania, al mundo bíblico, realmente no es muy atractivo que digamos, en el sentido que tenga grandes montañas, árboles, abundancia de agua. Prácticamente es más desértico. Y cuando uno va ya le da la sensación de decir, ¿y esto llamaban el paraíso? Y por estas tierras se andaban peleando, y por estas
tierra les causó tanto problema. Yo la primera vez que fui a Jordania y me subí al monte, al Neblus, que el monte que vio supuestamente Moisés para la tierra prometida, lo primero que me dio una sensación casi de llorar, decir, y por esta tierra Moisés se estaba muriendo. Una tierra que no es muy fértil, o sea, y no es de que la hayan deforestado, es la geografía. Si hubieran visto nuestra América Latina, yo creo que se hubieran sacado los pelos, hubieran dicho... Porque nuestra tierra, gracias a Dios, a pesar de tanta corrupción, dicen por ahí, nadie se la ha podido acabar. Sigue siendo generosa. Y agua, montaña, hay de todo. Pero el mundo bíblico entonces tuvo que aprender a ser persona hospitalaria cuando vio la gran necesidad de la tierra, de quererse verdaderamente pelear con la tierra para sacarle que comer. Así que la supuesta maldición que Dios le da a Adán, de que trabajarás la tierra con sudor y esta te producirá los cardos y las espinas, no es maldición, le está revelando una verdad. No es lo mismo estar tratando de trabajar una tierra inhóspita, como puede ser la tierra, no sé, de Zacatecas, a trabajar la tierra de Guanajuato, una tierra tan preciosa, tan bella y tan hermosa. Bueno, de Querétaro también es Peñascos. No. Entonces, no es lo mismo porque, o no es y la geografía crea personalidades distintas. No es la misma personalidad que tienen, por ejemplo, los que viven en torno a la costa, a los que viven en una ciudad árida. Porque va a haber más sentido de pelear, de pertenencia, de poder llevar la comida a la mesa. En cambio, los de la costa, bueno, pues vas y sacas ahí tu pescadito y bueno, tantita platanito por aquí. Ya la hiciste, es una personalidad más jijiji, jojojo, una más relajada. ¿Quién es de la costa? Nadie es de la costa aquí. Nadie tenemos, porque las personalidades de la costa son muy interesantes. Pero todas las personas que somos de partes más áridas sabemos lo que significa realmente estar trabajando. Y entonces no es que la gente aprenda otras dinámicas, desarrolle otros valores de la misma cultura. Bueno, el pueblo de Israel, cuando se da cuenta de lo inhóspito que era la tierra, la geografía, pues va a tener que aprender a ser persona hospitalaria. Y además, fíjense, de ser pueblo nómada, van a tener también que poner en práctica las leyes de las otras culturas que ya eran más fuertes y estaban más establecidas que la misma cultura de Israel, ¿no? Como era la cultura de los babilonios, la cultura de los egipcios, con todo ya un código de leyes que también defendían la vida del migrante. Y otra de las cosas que el pueblo de Israel va a fundamentar sus leyes de la migrancia la van a referir a los mitos. Los mitos siempre nos tratan de decir verdades de una manera simbólica, de una manera a veces uno piensa que el mito todo es falso y no es cierto. El mito tiene una verdad y que tiene como intención fundamentar un valor y a veces los mitos van a hablar acerca de los dioses que cuidan la vida del pueblo migrante y que exigen hospitalidad. Muy frecuentemente en los mitos extrabíblicos, por ejemplo, me viene a la memoria el caso de Zeus, donde Zeus en la cultura griega se disfrazaba de anciano, visitaba la ciudad para ver si había gente hospitalaria, tocaba casa por casa y lo único que se encontraba era la gente violenta. Después de recorrer toda la ciudad, al final, casi a la afuera de la casa, se encontraba una pareja de ancianos que era estéril y bueno, Zeus se le revelaba y le decía: yo soy Zeus, el dios, el padre de los dioses, a ti te voy a bendecir, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Zeus destruía la ciudad inhóspita y violenta porque no se le dio hospitalidad. ¿A qué les recuerda esta historia? A la historia de Abraham, por un lado, en el capítulo 18, que es modelo de hospitalidad, donde se encuentra enfrente de la casa, y por otro lado, la historia de Lot, que está en Sodoma y Gomorra, que son ciudades míticas.
Entonces, por un lado se nos presenta la hospitalidad del pueblo de Israel, del Dios del pueblo de Israel representado en la figura de Abraham, y por otro lado se nos presenta los dioses de la ciudad, los dioses de los sodomitas y de los de Gomorra, ¿no? Entonces, como que el autor está también tratando de decir, tengan cuidado porque si no practican la hospitalidad, si no se recibe a la persona migrante, esto les puede pasar. Ahora, la hospitalidad no se ofrecía a la ligera, la hospitalidad era un valor, y si ustedes tienen la oportunidad algún día de ir al Medio Oriente y ustedes se van a sentir parte de la familia. De verdad, la gente es muy hospitalaria, extremadamente hospitalaria. Son como la hospitalidad de nuestros pueblos, de nuestras culturas que están en contacto con la tierra. Hay gente que llegas y te brinda lo que tiene, te da de comer, sin que te conozca, y aunque no sea día de fiesta. Lamentablemente eso se pierde, esos valores se van perdiendo cuando ya llegamos a la ciudad, y la ciudad nos hace violentos, nos hace agresivos y nos puede hacer muy antimigrantes, desconfiados, porque ya hay personas que se aprovecharon de ti quizás. Y a veces, aunque ni se aprovechen de ti, pero porque oíste de que alguien vino y de que no sé qué. Pero en la vida del campo, regularmente, tenemos que decirlo, casi el 90%, la gente es muy hospitalaria. También tienen sus propias cosas de que se tienen que trabajar, ¿no? Y lo primero que te preguntan es sobre de dónde vienes, de qué apellido tienes. Y si resulta que tienes un apellido de alguien que tenía buena reputación, regularmente te van a aceptar. Te van a decir, ay, bueno, pásale. Bueno, en la antigüedad también la hospitalidad no se ofrecía a la ligera. Había reglas que regulaban esta hospitalidad. Y esta hospitalidad siempre incluía la protección del migrante. Si la gente migrante quería pasar supongamos que esta era la ciudad. Las ciudades en la antigüedad eran circulares, amuralladas. Supongamos que un enemigo X necesitaba pasar por la ciudad para abastecerse de agua, abastecerse de comida. Tocaba la puerta de la ciudad y decía, en el nombre de la hospitalidad te pido que me recibas. Ellos tenían la obligación de recibirle en el nombre de la hospitalidad. No hacerlo acarreaba destrucción de la ciudad, porque ellos creían de que los dioses, una de las cosas muy interesantes que ellos tenían era que ellos creían que los dioses se disfrazaban del migrante. Por allá hay un pensamiento también, creo que en Hechos de los Apóstoles, donde Pablo dice, traten bien al migrante, no sea que vayan a ser ángeles. Así que tratar bien al migrante era tratar bien a Dios. Ofrecerle hospitalidad al migrante era ofrecer hospitalidad a Dios. Si tan solo supiéramos esto, a lo mejor que nuestra actitud de los migrantes cambiaría, ¿verdad? Entonces, si un migrante tocaba la puerta y decía, necesito pasar, aquí solamente los ciudadanos podían ofrecer hospitalidad, nadie más. Los migrantes que residían dentro de la ciudad no tenían el derecho de ofrecer hospitalidad. Por eso en la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Lot les ofrece hospitalidad, los sodomitas se enojan con Lot. Y le dice, tú viniste aquí de extranjero y ahora quieres ser nuestro juez. ¿Por qué no podían ofrecer qué valor o qué ley está detrás de esta ley? De que los migrantes no pueden ofrecer hospitalidad. Porque era la manera de saber si los migrantes no se iban a aliar con el extranjero y a la hora de que les abrieran las puertas de la ciudad, podía terminar con la ciudad. Entonces, primero se investigaba cuál era el propósito de la visita, a dónde iba, qué necesitaba, y se ofreció hospitalidad máximo 3 días. Y ya después, una vez que se le ofrecía la hospitalidad, lo dejaban libre y otra vez se convertía en enemigo. Al regreso, cuando necesitaba pasar por el camino, otra vez pedía hospitalidad y otra vez que ya no estaba al alcance del anfitrión, ya otra vez era enemigo.
Entonces, ningún extranjero podía ofrecer hospitalidad, porque también había el cuidado de que a lo mejor los migrantes se podían aliar con el extranjero que estaba allí viviendo, residiendo, y podía causar problemas o podía destruir la ciudad. Entonces eran las precauciones que se tenían, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando no se ofrecía hospitalidad? Bueno, en las historias de Sodoma y de Gomorra y en el libro de los jueces, allá por el capítulo 19, Dios destruye totalmente la ciudad. ¿Por qué? Porque son ciudades inhóspitas, son ciudades violentas que no ofrecieron hospitalidad a la gente que estaba en necesidad. Entonces, como que estos eran para darnos una idea de lo importante que era la hospitalidad en el mundo bíblico. La hospitalidad a favor del migrante, aunque no debemos de romantizar, como en cada historia, como en cada cultura, también habrá unas culturas que sean bastante antimigrante y que no quieran dar la hospitalidad debida. El pueblo de Israel tiene la obligación moral, está establecida en las leyes del Éxodo y de Levíticos. Trata bien al migrante, porque migrante fuiste tú en el país de Egipto. Al migrante que viva contigo no lo explotes, no lo oprimas, no le retengas el salario. Si te trabajó se aguantó las horas del calor, le pagarás el salario al terminar su jornal. O sea, no son leyes, vamos a decirlo, no son leyes que dice si quieres puedes tratar bien al migrante o darle compasión. No, es trátalo como a ti mismo, porque tú también fuiste migrante y tú sabes lo duro que es ser migrante. Pero parece ser que el pueblo tiene amnesia, porque cuando ya el pueblo se asentó, cuando ya vive bien, o cuando la persona migrante ya pasó, ya no tiene hambre, ahora ya puede almacenar en su refrigerador todo lo que quiera, le llega su cheque grande, se le olvida que alguna vez tuvo hambre, se le olvida que alguna vez necesitó de otra persona que le abriera las puertas de su casa. Entonces, continuamente en la Biblia va a decir, recuerda que tú también fuiste migrante. Y como fuiste tú también migrante, entonces tienes que tratar al migrante como tu hermano, no como tu esclavo. Y esto van a ser leyes que lamentablemente no las predicamos y muy frecuentemente no las sabemos. Por ahí se las puse en su hojita, para que ustedes vayan, las investiguen y se den cuenta de este valor tan importante que era la vida del migrante. Fallarle al migrante era prácticamente fallarle a Dios. Así como en la carta de Santiago estábamos viendo que los dos pilares que decía que la verdadera religión consistía en atender a las viudas y a los huérfanos, el otro pilar era el migrante. Ahora, ¿cuál sería la actitud de Jesús con el migrante? La actitud de Jesús con el migrante va a ser muy, muy interesante, porque parece ser, por lo menos como se manifiesta en el Evangelio de Mateo, Jesús conoció la migrancia. Históricamente es difícil de comprobar si Jesús verdaderamente se fue a Egipto. Lo más probable es que no, pero eso es lo que menos importa. Lo que importa para la comunidad es recordar que Jesús o la familia humana en algún momento se vio vulnerable y tuvo que buscar refugio en el país vecino. Y en el capítulo 2, bueno, ya el hecho, ¿cómo sabemos de que Jesús era migrante? Ya el hecho de que la encarnación nos habla de un Dios migrante. De un Dios, como diría Pablo en su carta a los filipenses, Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo. Allí ya hay una migrancia, ya hay un dejar su gloria o su divinidad, vaciarse, y no solamente hacerse migrante de una de las formas más. Si el ser migrante era bajo, otra forma de hacerse migrante es ser esclavo migrante.
Y ese es el término que utiliza, se hizo esclavo, dejó a un lado para asumir la condición de esclavo. Y por eso es que en ese himno cristológico la comunidad va a tener que descubrir a un Dios totalmente en solidaridad con la persona migrante, ¿no? Que se encarna en lo más, diríamos ahora, más bajo. Y bueno, si el ser migrante es lo más bajo, pues en eso se encarna Jesús. En eso se encarna la divinidad. Y entonces desde ese punto de vista también podríamos ver que la encarnación de Jesús es ya una manera de ser migrante, el Dios que migra, ¿no? Y en el capítulo 2, cuando los magos que andaban migrando, que no eran 3, que no eran magos, bueno, como decíamos, ¿verdad?, sino estudiosos, lo pueden ver en nuestro canal, en la página de Escuela Bíblica Claretiana. Se pueden meter a YouTube, busquen Escuela Bíblica Claretiana y vean los magos. ¿Sabías tú que los magos? Bueno, como que el Evangelio de Mateo nos está invitando a ver que toda la persona migrante puede ser parte de buscar mejor vida y también de buscar verdad, ¿no? También hay personas que migran por su verdad y se instalaron. Y eso nos puede pasar también a nosotros cuando ya perdimos nuestro pensamiento de ser migrante. Porque si todo, entonces en el fondo, ¿qué es la humanidad? La historia de la humanidad tiene en su historia o en su experiencia que todos somos migrantes. Porque no todo mundo vino en el Mayflower o en el, no sé cuál era el nombre del otro barco, ni en la Niña, ni la Pinta, ni la Santa María, sino que somos producto de estos migrantes. Y también nuestros ancestros también nos dicen que, bueno, migraron en busca cuando se congeló el estrecho de Bering, ¿no? Entonces, como que en la historia de la humanidad, siempre el ser migrante ha sido una constante en nuestra vida. Los peligros es cuando un pueblo llega y dice, no, yo ya olvidé esa parte de ser migrante. Y entonces yo ya me establezco como el dueño de todo y pongo mis fronteras y hago esto y hago lo otro. Pero dentro tendríamos que recordar, si somos honestos, también esta cultura tuvo su ser migrante y bueno, también tienen sus mitos, ¿no? La idea de que los naturales de aquí les ofrecieron la comida y le mataron el pavo. Yo no sé qué tan histórico sea, o sea, una manera romántica de decir aquí no hubo un asesinato, aquí no hubo un genocidio, aquí hasta nos recibieron con esta comida de acción de gracias. Ajá. Por eso hay muchísimos indígenas, ¿verdad? Y todavía vivimos las consecuencias de la colonización. ¿En dónde están nuestros indígenas de aquí de estas tierras? Bueno, campos de concentración, les quitamos sus tierras, les quitaron sus tierras y no sé qué pasó con el oleoducto que creo que, que estaba tratando de atravesar con sigue en pie y todos los clamores de los indígenas de Sur Dakota, creo que eran de esa parte. O sea, para que vean cómo la colonización no termina. No necesitamos tener ahorita a los españoles también en nosotros para seguir sintiendo los efectos de la colonia. Todavía no nos hemos liberado de eso, ¿no? Esto es ¿por qué pasa? Porque se nos olvida nuestro ser migrante. No tenemos memoria histórica para recordar que en algún momento nosotros también fuimos migrantes. Y nos quitaron. Y bueno, entonces se inventan mitos. Y les decía, esta idea de la acción de gracias no es mi campo, pero yo la cuestiono mucho como que en el fondo tratan de decir, bueno, realmente no les quitamos nada. Realmente podemos vivir todos como hermanos y hermanas. Porque hasta nos dieron el pavo, nos dieron esto, nos dieron lo otro. A los que venían huyendo porque no se les permitía expresar su verdad o expresar su religión, resulta que cuando se establecen ahora son los que persiguen a otros. Los perseguidores se vuelven los perseguidos se vuelven perseguidores, ¿no? Y bueno, esta es la historia de la humanidad y tenemos que recordar
nuestra memoria histórica para decir todos somos migrantes y todos tenemos el derecho a coexistir, a convivir. Y a lo mejor tendríamos más derechos sobre estas tierras porque por nuestra sangre corre sangre más indígena que correría en la del señor del Donald Trump, que serían los que estarían aquí anteriormente que esto. Claro que estos argumentos no la van a aceptar, ¿no? Estos argumentos van a decir, bueno, esta es nuestra tierra y todo esto es mío, como el diablo dice a veces. Todo esto es mío. Bueno, entonces en Mateo, volviendo para ver cuál sería la actitud de Jesús como migrante, parece ser que Jesús mismo experimenta, nada más les quiero poner dos textos que nos pueden servir y nos pueden iluminar cómo también Jesús experimenta la migrancia. En el texto del capítulo 2, cuando en el versículo 13 dice, cuando se fueron, refiriéndose a los magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Resulta interesante José que solamente Dios le habla en sueños, nunca le habla cuando está despierto, porque está trayendo a la memoria la idea de José, el que interpretaba sueños, el que se fue a Egipto justamente porque lo vendieron sus hermanos, ¿se acuerdan? En la historia de Jacob. Bueno, en esta historia, Egipto regularmente aparece muy negativamente en la Biblia, casi siempre es con un tono de violencia, bien antimigrante. En Egipto, según la narración del Éxodo, es el pueblo que oprime, el pueblo que explota, el pueblo que obliga a la gente, a los migrantes a hacer las ciudades de Ramsés, de Pitón. Es el pueblo que obliga y que esclaviza y que mata a todo, que quiere exterminar a toda una cultura migrante porque se están multiplicando. Y irónicamente, en este texto, Egipto ahora se convierte en un pueblo que es capaz de abrirle las puertas al pueblo migrante representado en la familia de Jesús. Entonces, como que la enseñanza pudiera ser, bueno, un pueblo puede también convertirse, una cultura también puede convertirse, y unas leyes que eran antimigrantes también pueden ser leyes a favor de la vida humana, a favor del respeto de la vida humana. Entonces parece ser que esto es bastante interesante. Lamentablemente siempre van a través de la historia van a suscitar Herodes o faraones que van a atentar contra la vida del migrante. Y es necesario estar alerta. Y es necesario estar escuchando siempre cómo Dios ve y protege la vida del pueblo migrante. Porque les dije que Dios se embarca con el pueblo migrante. Dios, el pueblo no es el único que emigra. Dios emigra con el pueblo. Y si Dios emigra con el pueblo, esta es la fortaleza, esta es la fe que tenemos que celebrar, que tenemos que decir y que tenemos que de alguna manera promover. El Dios que cuida la vida del migrante, el Dios que migra. Y si Dios emigra, pues entonces tenemos que tener fe, tenemos que tener fortaleza. Y que siempre Dios sería como el buen coyote, así con esta imagen, el Dios que no abandona en el desierto, el Dios que no abusa o el Dios que no explota, sino más bien el Dios que va guiando y que se va comprometiendo con la vida en solidaridad del migrante, ¿no? Dios como buen coyote. Y luego le habla y siempre van a estar los antidioses, los que se oponen al plan de Dios y que buscan exterminar a la nueva humanidad, ahora en este caso representada en la persona de Jesús. Y el pueblo tiene que guiarse por este Dios migrante, tiene que saber discernir la voz del Dios migrante y tiene que actuar. Imagínense si José dice, ay, a lo mejor fue un sueño, pero no.
la vida es un sueño y se queda en sueño. Al contrario, se levantó, dice que se levantó todavía de noche. Esta es una expresión bastante simbólica, porque la noche refleja oscuridad, refleja miedo, refleja ausencia de Dios, pero también la noche simboliza liberación. Fue de noche cuando el pueblo salió de Egipto, fue en la noche cuando la columna de fuego los iba guiando. Es decir, esta idea de que es de noche, pero José tiene la certeza de que lleva la luz interior para tomar la buena decisión, ¿no? Levantarse del sueño es como si fuera una resurrección en cierta manera, porque José va a ser el prototipo del nuevo Moisés que va a llevar a la comunidad representada en María, representada en Jesús, a una tierra donde se vele y se respete la vida. Se levantó de noche y fíjense lo que pasó. Tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Y damos por hecho que en Egipto, bueno, el pueblo encontró, o la Sagrada Familia, o la comunidad encontró hospitalidad. No sabemos cómo entraron. Estos detalles más bien van al punto teológico. Si Jesús, María y José entraron como ilegales, porque también ya tenían las fronteras bien establecidas. No sabemos si llevaban papeles, lo más seguro es que no. Y lo más importante es que, bueno, llegaron a buen camino. Hay otros libros apócrifos, otros evangelios apócrifos donde se narra justamente la huida de José, de María, y donde toda la creación colabora para proteger la vida de José y de María y del niño. Las palmeras esconden al niño porque también vienen a buscarlos. Así que cuando la gente cruza el desierto y le piden a la Virgen de Guadalupe o a Toribio Romo, sí se llama Toribio Romo, ¿verdad? El santo y a la Virgen de San Juan que los cubra con su manto. Pues las palmeras todas cubrieron a la familia en los evangelios apócrifos para que nada les pasara. Esa es una manera de decir, Dios va contigo, confía en Dios. Y yo creo que todos ustedes tienen historias de migrante cuando pasaron. A lo mejor algunas ya no se quieren acordar, ¿verdad? Porque dicen que ya no pasaron con la visa, porque como eran americanas, entonces, pero hay otras personas que cuando uno escucha sus historias dice, yo no me hubiera atrevido a hacer eso. Y es difícil. Entonces dice que residió hasta la muerte. El residir allá, no se dice que fue explotado, que fue oprimido. Parece ser que Egipto entonces se convirtió en refugio y dio las posibilidades de vida. Y luego Mateo recurre a uno de sus temas más importantes que tiene. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta. Va a citar al profeta al profeta Oseas. Oseas, que va a hablar tanto de la relación del pueblo de Israel con Dios y de cómo el pueblo de Israel se iba continuamente por otros caminos, va a tener este pensamiento tan precioso que dice, cuando Israel era joven, lo amé. Haciendo eco de Dios, ¿no? Y de Egipto llamé a mi hijo. Esta idea de Dios que llama del Egipto o de la tierra de esclavitud, llámese como se llame, refleja a un Dios que cuida de la vida, a un Dios que entra en relación con el pueblo migrante, en un Dios que va protegiendo y en un Dios que no abandona, en un Dios que es como papá y como mamá y que va cuidando, que va guiando, que va fortaleciendo la vida del pueblo migrante. Dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de 1 año en Belén. Esta trae a la mente toda la historia del faraón.
Ahora ya no hay necesidad. El faraón parece que se cambiaron los papeles, ya no está en Egipto, ahora está justamente ahora está en Belén, en la casa de pan. Belén significa casa de pan o casa de carne, también puede ser traducción. Pero la casa de pan y la casa de carne ahora es la casa del llanto, la casa del dolor. ¿Por qué? Porque no hubo posibilidades de vida, no hubo posibilidades de poder convivir como hermanos y hermanas, y en lugar de convertirse en una casa de pan, de prosperidad, de abundancia, se ha convertido en una casa de muerte. Y por eso esta familia que experimentó la migrancia, pues es un reflejo de todas nuestras familias que han tenido que dejar sus familias, sus casas, sus territorios, porque no hay posibilidades de vida, no hay posibilidades para poder seguir. El otro texto que me gustaría invitarles a considerar también para ver cómo Jesús también experimentó y se solidariza con los migrantes es el texto del capítulo 25 del Evangelio mismo de Mateo, cuando comienza a hablar en el discurso escatológico de la venida del Hijo del Hombre. Y ya saben lo que el capítulo 25, versículo 31 hasta el 45. Dentro de los límites, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán congregadas. Bueno, ya saben ese texto muy bien, ¿no? Va a separar a unos de los otros. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y a los de la derecha les va a dar ciertas bendiciones. Vengan personas bendecidas de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, era emigrante y me recibieron. Entonces, recibir al migrante es recibir a Dios. Fallarle al migrante es fallarle a Dios. Y fíjense que en este juicio que Dios tiene, no está pidiendo cosas extraordinarias, está pidiendo cosas tan simples y tan esenciales para que la vida continúe, como es comida, como es bebida, como es vestido y como es recibir a la persona más insignificante. Entonces, ni siquiera para poder gozar de la comunidad alternativa de Jesús, ni siquiera es imperativo saber quién es Jesús, porque no les dice, ¿quién soy yo? ¿Cuántos sermones dije? ¿Cuánta doctrina pronuncié? Entonces, por eso la gente se va. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, migrante, enfermo, encarcelado? Y la radicalidad del mensaje de Jesús, cuando me viste con la persona más insignificante, allí estaba yo. O cuando no me viste, cuando no me visitaste en el enfermo, en el encarcelado, en el pobre, en el migrante, también me fallaste a mí. Entonces, como que toda nuestra teología debería de tener mucho cuidado en decir, bueno, y si está tan claro de que recibir al migrante es recibir a Cristo mismo, ¿por qué tanta ley antimigrante? ¿Qué no leerán este texto? ¿O no lo conocen? ¿O sus Biblias no lo tendrán? Interpretaciones distintas, o se lo brincan, dice el señor Pedro. ¿Qué otra idea les viene a la mente? Esto no se necesita, y por cierto, esto no se necesita hacer gran exégesis y grandes interpretaciones, ¿eh? Porque lo acomodan de acuerdo a sus bienes, a su bien común. Ok. Se le olvidó que es migrante. ¿Se le olvidó que el pueblo era migrante? Muy bien. Y
Esto es lo que nos puede ir ayudando para entender nuestra carta. Para entender nuestra carta. Este es como el contexto cultural para entender otra carta que también va a hablar muy bien de los migrantes, o va a tener en su preocupación la vida de los migrantes, y esta es la que vamos a hablar, la primera carta de Pedro, porque tiene de una manera muy particular este énfasis para la persona migrante. ¿Alguna pregunta antes de irnos al descanso? ¿Entendieron más? Sí, Gaby. Nada más para agregar un poco con nosotros como iglesia, no sé si supieron, no sé si se retractó, no estoy seguro, pero el arzobispo Kukic primero había dicho que no, que la ciudad de Chicago no iba a ser santuario para los migrantes si hubiera redadas. Es lo que yo me enteré, pero parece ser que no. No, ¿verdad? No, entonces había otros líderes de otras religiones y dijeron, mira, ahí está tu pastor, no los está apoyando. Otras iglesias dijeron, sí, pues las iglesias son santuarios si hubiese unas redadas masivas. Entonces yo creo que esto como iglesia y como jerarquía hay que volverlo a leer. Y a volverlo a replantear y tomarlo en serio, las exigencias que tiene, ¿no? Y bueno, ya no sé cuál sea la postura ahorita de la iglesia como institución en relación con los migrantes, pero me parece que es mínimo, que no se pronuncia. No, a Mari, que tiene más experiencia trabajando con las oficinas de los migrantes, y esto es triste que no se pronuncie cuando hay todo un fundamento bíblico. O sea, les vine dando solamente como pequeñas notas informativas. Ahí ustedes pueden ir en sus hojitas para que nos apropiemos de este mensaje y tomemos seriamente la Biblia, que es bien a favor del migrante. ¿Por qué? Porque Dios mismo es migrante, ¿no? Será padre que la iglesia como institución quiere ir al costado del gobierno, en este caso, para prevalecer. Y si está en contra del cardenal, que al ponerse en contra al sistema sería un poquito separarse, sería una pro-reforma, ir en contra de la corriente vencedora, en este caso, que viene siendo. Bueno, según como él lo puso, es que como ya tienen miedo de tantas demandas que está viendo, entonces si refugian a familias que tengan niños y algo les puede pasar, tienen las demandas, según eso es lo que... Eso fue el argumento, wow. Mejor que no hubiera dicho nada. Porque no, da la impresión de que sí. Entonces ya no hay que trabajar con los niños y con las niñas, porque... O sea, en otras palabras, nos preocupa más el aspecto económico que el ser profético. Lo vamos a ver ahorita que regresemos, guarda esta pregunta, Adolfo, cuando regresemos vamos a ver justamente los problemas y las dificultades que también esta comunidad de Primera de Pedro tiene que enfrentar. Por un lado parece ser que es bien a favor de migrantes, pero por otro lado también tiene que acomodar su casa al imperio. Y estas son las relaciones que ahí nos vamos a encontrar. Bueno, vámonos de descanso y regresamos ahorita.